Bueno, ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Ever Pérez, yo tengo 30 años, hace más de 2 años que vengo haciendo negocios digitales, estoy haciendo marketing de afiliados y trading. Estoy con un negocio, con unos socios y amigos que recién estamos comenzando y bueno, creé este canal más que nada para documentar mi día a día, para documentar mi progreso y para compartirles de manera gratuita la información que a mí me ayudó a cambiar mi situación económica, a mejorar mi físico y a cambiar y a mejorar mi vida personal. Este video va a ser más que nada para contarles quién soy y de dónde vengo. Como les comenté anteriormente, mi nombre es Ever, yo tengo 30 años, estoy viviendo en la localidad de Lanús, zona sur de Buenos Aires, Argentina. Ahora en este momento estoy viviendo en un apartamento en el mismo terreno de la casa de mis tíos. Sí, yo me crié con mis tíos desde que tengo 1 año. A los 9 meses de edad, mi madre tomó la decisión de suicidarse. En ese momento también mi padre estaba preso y bueno, mi tía junto con mi tío tomaron la decisión de criarme desde que tengo 1 año. Así que nada, tuve la fortuna de tener un hogar, de tener una familia y de tener una buena educación. Así que nada, agradecido con eso. A los 6 años me contaron la verdad sobre que mi madre había fallecido, que mis tíos en realidad no eran mis padres. Para mí eran mis padres porque me habían criado desde que tengo 1 año, siguen siendo para mí mis padres. Y bueno, fue un momento muy duro de asimilar una noticia muy dura bueno, que tuve que aprender a convivir con eso a pesar de la corta edad que tenía. A los 7 años mi tía tiene su primera hija, que hoy para mí es mi hermana. También en ese año, a los meses de edad de que había nacido mi hermana, falleció, digamos, la madre de mi tío, que vendría a ser como mi abuela, que era la persona que vivía acá en este apartamento y que es donde estoy viviendo yo ahora. Me pasó también que a los 13 años falleció la madre de mi madre biológica, que era mi abuela biológica. También a los 14 años tuve que pasar por la pérdida de mi tío, ¿sí? Que era mi padre para mí, el sostén de la familia. Y bueno, ahí tuve que empezar a trabajar, tuve que dejar la escuela. eh, Ahí empecé a conocer la calle, empecé a salir de joda, a meterme en vicios. Luego a los 15, 16 años más o menos empecé a jugar al fútbol, empecé a jugar futsal. Tuve la fortuna de irme de viaje a Brasil a los 17 años, una experiencia muy linda. Cuando volví de Brasil empecé a trabajar en un restaurante, también en paralelo, me pude comprar mi primer moto. Pero bueno, a los meses de comprarme la moto tuve un accidente donde choqué con un colectivo y me quebré el fémur. Fue también una situación muy dura que tuve que aprender a convivir con eso y bueno, entender que ya no iba a poder jugar más al fútbol. Sinceramente fue un momento muy duro ese, porque amaba jugar al fútbol y bueno, nada, como yo no quería trabajar más en restaurantes, me tuve que poner a pensar de qué manera iba a hacer dinero, ya que no tenía secundario completo tampoco. Pero bueno, en un momento se me prendió la lamparita y dije, mi padre fue camionero, mi tío camionero, mi abuelo camionero, todos eran camioneros, ninguno había terminado el secundario y todos estaban ganando bien, entonces decidí tirarme para ese lado. Obviamente fue un proceso. Cuando dejé el restaurante, mi madre en ese momento que tuve el accidente estaba en pareja, y la pareja de mi madre, mi tía, le sale un tumor en la garganta, un tipo de cáncer, donde tuvieron que hacer quimioterapia, estudios, y en ese momento ellos también se habían puesto un almacén en Rafael Calzada, también acá zona sur de Buenos Aires. Y bueno, antes de empezar a trabajar en el mayorista, ayudaba, incluso estando con muletas, en la almacén, digamos, que tenía mi madre con su pareja. En ese momento fue un momento muy duro, un momento donde no sabía cuál era el propósito de mi vida. Me acuerdo una mañana haberme sentado en la cama a llorar, lloraba porque ya sabía que no iba a poder volver a jugar al fútbol y no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y
bueno, en ese momento me acuerdo que le pido a Dios que me diga cuál era el propósito de mi vida. Y además de que estaba cuidando, atendiendo el almacén que ellos tenían, estaba cuidando a una persona que era el padre de la pareja de mi mamá, que era una persona diabética, que le faltaban las 2 piernas y bueno, había que ayudarlo para todo. Y me acuerdo que en ese momento que le había pedido a Dios que me diga cuál era el propósito de mi vida, me llama esta persona y me dice: Ever, vení a ayudarme a sentarme en el inodoro, por favor. Y bueno, voy, me seco las lágrimas, lo alzo a UPA, lo siento en el inodoro y me agradece y siento paz. Y cuando termina de pasar eso, tocan el timbre y me dice: anda a atender, que es para vos. Y cuando llego a abrir el almacén, eran 2 nenitos idénticos literalmente, de ojos claros, blanquitos de ojos claros, un nene y una nena que no tenían ni 4 ni 5 años, que eran como 2 ángeles que me vinieron a pedir una ayuda y obviamente les dije sí, cómo los voy a ayudar, y le di pan, le di leche, le di galletita y me lo agradecieron y sentí paz nuevamente. Y en ese momento sentí que Dios me había hablado a través de estos chicos y a través de esta persona que yo estaba cuidando, ¿no? Y bueno, nada, sentí que Dios me había hablado en ese momento y dije, bueno, mi propósito entonces es ayudar, esto es lo que me llena. ¿De qué manera puedo ayudar? Me puse a pensar. Y en su momento me acuerdo que creía que iba a ayudar a las personas terminando secundario y siendo kinesiólogo quizás después de subirme al camión, pero bueno, no terminó siendo así. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar en el mayorista venía y trabajaba los fines de semana en una iglesia donde ayudaba a los chicos a cocinar, había un merendero donde le daban la merienda a chicos que necesitaban, y también cocinábamos para los viernes a la noche llevar a la estación de Lanús a darle comida a mucha gente. Y bueno, sentía que de esa manera estaba aportando como mi granito de arena al mundo, ¿no? Me hacía sentir bien conmigo mismo. Y bueno, en ese momento también conocí una persona de la cual me enamoré, de la cual los padres me hicieron la vida imposible porque decían que yo no iba a lograr nada en la vida, que yo no tenía futuro, y a mí eso también me dolía mucho. Pero me motivó también a la vez, empecé a trabajar en un mayorista, me saqué el registro, empecé a aprender a manejar, a conocer las calles. Luego me acuerdo que en un momento mi madre ya estaba muy mal porque esta persona ya el cáncer lo estaba consumiendo, no teníamos una buena entrada económica, yo tampoco estaba trabajando muy bien, que digamos, tenía este problema con los padres de esta chica que yo había conocido, que no me querían ni ver. Y bueno, me acuerdo que a los 21 años tomé la decisión de tomarme 500 mililitros de morfina porque la cabeza en un momento ya no me daba para más. Y bueno, caí internado, me mandaron a terapia, no fui. En realidad habré ido una vez y después no fui más. Pero bueno, nada, después de eso me recuperé, empecé a trabajar en una heladería primero, después de irme del mayorista, que también manejaba una motito, y después pasé a trabajar en una empresa donde abastecíamos, digamos, a los empleados de artículos de limpieza, en una empresa de limpieza donde limpiaban en facultades, universidades, escuelas, oficinas de gobierno, y bueno, nosotros íbamos con la camionetita y le llevábamos los artículos de limpieza. Y después de ahí pasé al camión. Y me acuerdo que en ese momento yo ganaba 20.000 pesos en aquella empresa, en esa última empresa, donde repartía los artículos de limpieza. Y cuando me subí al camión, ¿sí? Pasé de ganar 20.000 pesos a ganar 60.000. Más horas extra eran 80.000. Entonces ahí entendí que, porque todos me decían, bueno, termina el secundario, ponete a estudiar, una carrera universitaria. Pero cuando me subí al camión me di cuenta que empecé a ganar
lo mismo que ganaba un médico que estuvo 7 años en un doctorado, lo mismo que ganaba un profesor que estuvo 4 años en un profesorado, lo mismo que ganaba un policía que estuvo 2 años en una academia. Entonces ahí me di cuenta que la plata no estaba en un título universitario, un título secundario, sino que la plata estaba en la cabeza. Yo hice un curso de una semana para obtener ese registro, para subirme al camión, y estaba ganando lo mismo que un médico que estuvo 7 años. Entonces, nada. En ese momento me subí al camión y pegué un salto cuántico, más los curros que teníamos. En ese momento estábamos trabajando con Mercado Libre. En pandemia fue un boom. Si bien trabajábamos un montón, teníamos nuestros curros, que a veces había paquetes duplicados y bueno, nada, hicimos algunas cosas turbias. Voy a contarles la posta. Pero bueno, eso me ayudó también a comprarme mi primer auto, a vivir en un departamento en pleno Las Lomitas, a tener una vida de lujo. Luego empecé a conocer otro tipo de estilo de vida. Más adelante les voy a mostrar acá cómo vivo en mi casa y bueno, esa vida que me empezó a suceder era una completamente diferente a la que viví toda mi vida, y empecé a conocer personas que estaban en otro nivel económico. Me pude comprar me compré, me acuerdo, mi primer auto, que era el auto de mis sueños, era un Volkswagen Golf, y yo veía a los chicos de 20 años, 21, 22, con un BM, con un Mercedes, y yo decía, pará, yo ya no quiero más este Golf, yo quiero aquello, yo quiero aquel BM. Y cuando también empecé a conocer personas que tenían una mansión quizás, y yo vivía en un departamento así que era de 2 ambientes, yo decía, pará, yo no quiero este departamento, yo quiero esa mansión también. Y bueno, ahí me expuse, digamos, a otro estilo de vida, y bueno, mis metas empezaron a ser como mucho más grandes, ¿no? Luego me cansé del camión porque si bien hacía mucha plata, trabajaba 12, 14 horas y bueno, nada, empecé a trabajar con el auto de Uber. Cuando empecé a trabajar con el auto de Uber, empecé a vivir la experiencia de trabajar para mí, ya empecé a tener mis horarios, a trabajar cuando quería, a trabajar si quería, y bueno, fue una experiencia que me llevó a decir, no quiero trabajar nunca más para nadie. Y me pasó que al año choqué el auto y bueno, en un momento me puse a pensar, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que estuve tan acá arriba, tan bien económicamente, y de repente me quedé sin trabajo, sin ingresos y endeudado encima porque tenía que pagar las patentes y las multas para que me pague el seguro? Y bueno, nada, ahí en ese momento empecé a investigar por YouTube cómo administrarme mejor con el dinero, cómo generar ingresos, cómo no volver a quedarme en cero. Y me empecé a cruzar con audiolibros como Padre Rico, Padre Pobre, Los Secretos de una Mente Millonaria, El Hombre Más Rico de Babilonia, Piense y Hágase Rico. Libros que me cambiaron la mentalidad totalmente y que me hicieron entender que las personas exitosas, las personas que están bien económicamente o las personas que son libres financieramente, no trabajan por dinero, sino que hacen que su dinero trabaje para ellos. Entonces, ahí en ese momento, cuando entendí eso, dije, bueno, voy a poner a trabajar mi dinero, y no que mi dinero trabaje, o sea, no voy a dejar de trabajar por el dinero y voy a empezar a hacer que el dinero trabaje para mí. Cuando me pagó el seguro, compré un auto, dije, pará, no voy a poner un chofer de Uber, lo voy a manejar yo y bueno, voy a hacer una plata, y la empecé a poner en un plazo fijo. Empecé a invertir con un amigo que tenía una química que hacía artículos de limpieza y los vendía, me daba un porcentaje. Después compra y venta de autos, compré una camionetita como para ponerla en un correo, pero quería poner un empleado, pero no me alcanzaba ni para pagarme a mí. Y bueno, nada, cuando vendí la camioneta, en ese momento
yo empecé a compartir esta información por Instagram. Me acuerdo de Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Brian Tracy, todas las personas exitosas. Y bueno, una persona me habla por Instagram, me acuerdo en ese momento, me ofrece un negocio que te daban una rentabilidad que te da un 10% mensual, y yo calculaba que de acá a 5 años yo podía, $1.000 con un 10% mensual, yo calculaba que los podía llevar a $60.000, y que en 10 meses más podía llevar a 120, y así, como aplicar interés compuesto y llevar mi cuenta de 120 a 240, de 240 a 480, de 480 a 960, y quizás en menos de 10 años tener mi primer $1.000.000. Pero bueno, la historia, la vida no era tan así con los negocios digitales. Bueno, justamente de Robert Kiyosaki aprendí que de 10 negocios que formes parte, 9 vas a fracasar, y en el 10º recién vas a tener éxito. Y es real así. Luego perdí mi inversión, creo que habré estado 6 meses en ese negocio digital. Arranqué con el pie izquierdo con lo digital. Y bueno, perdí mi inversión, que era básicamente la mitad del auto. Arreglé un poco la casa acá, qué sé yo. Viví mucho tiempo de vida sabática, digamos. Viví de vacaciones, me iba 5 veces de vacaciones. Y bueno, nada, después pasé por otro negocio también, que te ofrecían un 100%, que se duplicaba tu capital en un mes, y también metí plata ahí, también volví a perder. Y bueno, en ese momento, bueno, trabajaba a la par y todavía no vivía los negocios digitales, hasta que conocí una persona que me contactó en frío y me dijo: amigo, estamos haciendo este negocio. Me invitó a un evento en un salón flotante en Puerto Madero, y una empresa de network marketing que literalmente me volaron la cabeza. Y bueno, nada, yo vi a los chicos arriba del escenario, re manijas, festejando, todos haciendo dinero, y dije: yo quiero esta vida. Y me animé a dejar todo para dedicarme a los negocios digitales. Y desde que conocí a esta persona que me habló por Instagram, siempre tuve resultados. Ya sea $500 por mes, ya sea $250, ya sea $1.000, siempre tuve resultados. Y hace ya voy para 2 años ya que vivo de los negocios digitales, podría decir. Obviamente pasamos por varios negocios, habremos pasado por 5 o 6 negocios. Hay muchas historias entre medio que se las voy a ir contando a medida que vaya grabando ciertos videos. Pero habremos pasado como por 5 o 6 negocios hasta, bueno, tener nuestro propio negocio, digamos, nuestra propia empresa. No voy a hablar mucho de nuestra empresa, porque mi intención no es venderles, sino que me conozcan y compartirles información de valor. Así que bueno, nada, hoy en día vivo los negocios digitales. Hoy estoy tomando quizás la decisión también de volver a trabajar. En el próximo video también les voy a contar un poco de eso. Pero bueno, básicamente esa es mi historia. También me ha pasado que me he vuelto a enamorar, y que por malas decisiones de tomar alcohol de más, me he peleado con esa persona. He ido nuevamente a terapia, por primera vez he ido a terapia a los 26 años, hoy tengo 30. La terapia junto con el desarrollo personal me cambió la vida, la información de psicología, los libros me cambiaron la vida. Hoy tomé la decisión también de dejar el alcohol, no solo de dejar el alcohol, sino también de dejar las drogas, de no salir de fiestas, de estar 100% disciplinado y 100% alineado, digamos, con mi propósito, que hoy siento que mi propósito es impactar, ayudar a las personas, ya sea entendiendo los conceptos básicos de principios de éxito, o ya sea cambiando la situación económica a través de los negocios digitales, o ya sea ayudándolos a mejorar su físico, su mentalidad. Pero bueno, básicamente ese es un resumen.
ya les digo, más adelante les voy a ir contando en otros videos mi día a día, algunas cosas que me pasaron entre medio, entre estos años que vine haciendo negocios. Y bueno, nada, espero les guste el contenido, espero les sirva, espero pueda aportarles valor. Suscríbanse, denle like, comenten, que me ayuda un montón. Y bueno, nada, espero que, como le dije, espero les sirva y bueno, que podamos ir juntos el día de mañana, ¿no?, hacia la cima del éxito. Les mando un abrazo grande y bueno, espero que tengan un excelente día.